Hola, vamos a platicar un poco acerca de la perspectiva de género en las organizaciones. Eh, es un poco introducirnos a los conceptos básicos que se revisan en la primera unidad. Yo soy Jorge García Villanueva y con mucho gusto voy a platicar contigo acerca esta, eh, de estos temas que nos interesa que conozcas a través de este curso optativo denominado eh, la perspectiva de género en las organizaciones. Bien, vamos a revisar qué es la perspectiva de género, qué son el sexo, el género, la identidad, los feminismos, la igualdad, el género como reglamento o norma y el género en la sociedad, enfatizando un poco en la experiencia mexicana y el papel de las conferencias de Naciones Unidas en torno a los asuntos de género. Primero que nada, debemos tener en cuenta que la perspectiva de género nos lleva a un área en la que convergen eh, puntos de vista en lo social, en lo científico, en lo académico, en lo político. De alguna manera son unos anteojos que nos vamos a poner para mirar con cierto detalle cómo son las relaciones humanas entre hombres y mujeres, entre los propios hombres, entre las propias mujeres, de acuerdo con ciertas características atribuibles al sexo y que precisamente por ser esas atribuciones, perdón, esas características atribuidas, se constituyen el género. Esas atribuciones las hemos clasificado como humanidad en dos grandes rubros, ¿no? Lo masculino y lo femenino, donde atribuimos a las personas que tienen pene una serie de características como las aquí señaladas y a las que tienen vagina una serie de características que son opuestas a las masculinas y que además de ser opuestas se consideran inferiores. Ojo con eso. Eh, Básicamente es ver cómo estas características de lo masculino y lo femenino, o sea, del género, influyen en la manera en cómo nos relacionamos las personas y cómo se determina también lo social, lo científico, lo académico y lo político a partir del género. Cómo establecemos relaciones humanas y eh, cómo nos comportamos las personas de manera diferente en función del género que percibimos en los demás o en nosotros mismos. La perspectiva de género, de acuerdo con Lagarde, implica a ambos géneros en el desarrollo. Es un esfuerzo por lograr modificaciones en las respectivas especificidades, funciones, responsabilidades, expectativas y oportunidades de varones y mujeres. Por eso les decía yo que es como traer unos anteojos que nos permiten filtrar ciertas cosas y ver otras. Básicamente de lo que se trata es de poner atención a las variaciones comportamentales con el pretexto del género. Entonces, cómo una persona varía su comportamiento según se traten de mujeres o de hombres, sus interlocutores, y además de cierto tipo de mujeres o de cierto tipo de hombres. Todo eso se analiza desde la perspectiva de género. Un concepto elemental, el concepto de sexo. Vamos a entenderlo como las características fisiológicas que diferencian a la hembra del macho en cualquier especie, incluida la humana. Estas características biológicas tienen que ver con los cromosomas XY
en la mayoría de las situaciones, ¿no? Donde hay dos cromosomas, dos pares en el XX o XY, pero que también puede haber trisomías, puede haber tres cromosomas y entonces nos da otras características sexuales de las personas. Entonces no solo habría dos sexos, ojo con eso también. Las gonadales, que son las que tienen que ver con tener testículos, tener ovarios. Las hormonales, si hay testosterona o si hay progesterona y demás, y en qué cantidades en cada cuerpo. El dimorfismo cerebral y el dimorfismo genital, ¿no? O sea, la presencia de pene, vagina o de órganos sexuales que no podamos catalogar como penes o vaginas, en el caso de las personas intersexuales. El género es entonces esa serie de atribuciones que hacemos a lo sexual en los individuos. El hecho de ponerle un pantalón o una falda a alguien es género. El hecho de utilizar ciertos nombres según, digamos, es mujer o es hombre o es niña o es niño, y entonces pensamos en ciertos nombres según el sexo, eso es género también, ¿no? Eh, es una categoría social impuesta sobre un cuerpo sexuado, básicamente. Sea, en algún momento como humanidad inventamos mucho de lo que hoy entendemos por ser hombre o ser mujer y se lo atribuimos a las personas en función del sexo. Por eso se dice que es una categoría social impuesta sobre un cuerpo sexuado. No nacemos con las características eh, eh, de género, ¿no? Sino que la sociedad en la que nacemos nos las impone y nosotros las aprendemos y las vamos desarrollando. ¿Qué es la identidad? La identidad es la autorreferencia del sujeto, o sea, la autorreferencia que hago de mí mismo, cómo me defino a mí mismo, cómo me miro a mí mismo. Tiene que ver con esa conciencia de mí que yo tengo y las características que yo empleo para definirme y también las que empleo para distinguirme de los demás o para asemejarme a los demás. Por eso se dice que hay identidad social e identidad personal. La identidad personal tiene que ver con mi nombre, quién soy, cómo me defino en cuanto a mis características, y la identidad social o las identidades sociales tienen que ver más con la profesión, el género, la familia, etcétera. Todos esos elementos, la identidad universitaria también, la identidad organizacional también son identidades sociales. Aquí es importante tener en cuenta que interviene la relación que la persona establece con otros miembros de un grupo. O sea, no es posible desarrollar identidad si no hay interacción con grupos humanos. Es un fenómeno de la socialización, resultante de la socialización en la que estamos inmersos actualmente los seres humanos. Cuando hablamos de feminismo, es más correcto hablar de feminismos, porque ha sido un devenir histórico en el que ha habido variaciones de los movimientos feministas que pueden hacer que distingamos claramente ciertos énfasis que hacían las mujeres feministas de ciertas épocas que dejaron de hacer cuando ya no fue necesario, porque a lo mejor ya cambiaron las condiciones sociales. Un ejemplo de ello,
Las feministas sufragistas, por cierto, vean la película Las sufragistas, ellas buscaban el derecho al voto. Entonces, eh, ese es un tipo de feminismo, el feminismo del sufragismo, ¿no? Cuando se alcanza el derecho al voto, pues se marca una división histórica entre el feminismo sufragista y el feminismo o los feminismos que vinieron después de eso, ¿no? Eh, la idea es que el feminismo o los feminismos buscan que haya una transición a- hacia una sociedad más justa y más igualitaria entre hombres y mujeres, que se le reconozcan a las mujeres todos los derechos y oportunidades que históricamente han tenido los hombres, ¿no? Uno puede decir, bueno, actualmente ya no es tan prohibitivo hacia las mujeres, pueden ser eh, prácticamente todo lo que quieran, ¿no? Sí, pero no. Vamos a ver un poquito más de eso, ¿no? Por ejemplo, en el Renacimiento se hablaba de la autonomía, pero no para las mujeres, solo para los hombres. La Revolución Francesa hablaba de la libertad, igualdad y fraternidad para los franceses, pero además para los hombres, ¿no? O sea, las mujeres no estaban consideradas en eso, ¿no? Eh, la idea es que se buscó muchas mujeres, sobre todo mujeres pues con cierto acceso a la educación, eh, decían que tenía que educarse igualmente a hombres y a mujeres y permitir que las mujeres accedieran a los estudios universitarios con la misma oportunidad de los hombres. Hoy en día vemos en las universidades gran cantidad de mujeres y en diferentes puestos políticos y demás, pero esto no ha sido así siempre. O sea, históricamente las mujeres han sido discriminadas, marginadas, subyugadas a los varones y a eso se le conoce como patriarcado. La igualdad buscada por el feminismo, ¿no? Eh, establece que, que los sujetos tienen algo más en común que sus diferencias. Por eso se habla del feminismo de la igualdad. Que hay virtualidades utópicas, o sea, que cambiaría la faz del mundo a una sociedad igualitaria. Esa es la idea del feminismo de la igualdad. Es utópico, es llegar a un momento en el que realmente haya igualdad entre todas las personas, independientemente de la cuestión de género. Entonces, híjole, tal vez no lo lleguemos a ver, pero bueno, es lo que buscaba o busca el feminismo de la igualdad. En principio, el feminismo de la igualdad lo que plantea es que haya igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? En términos de derechos y justicia social. La idea es lograr la seguridad política, social, económica, cultural y ecológica para las mujeres y no solo para los hombres. Entonces, en muchos casos, las mujeres, por ejemplo, no tenían derecho a poseer, tener posesiones, mientras que los hombres sí. Mucho tiempo se consideró que las mujeres eran propiedad de sus esposos, ¿no? Entonces, eh, como si fueran objetos, ¿no? Y cambiar eso ha sido producto de la lucha de muchas mujeres en los movimientos feministas, del apoyo de algunos hombres en honor a la verdad, eh, pero que son luchas que no se acaban, ¿no? Hoy la lucha está en otro de los feminismos, está en derroteros, pues mm, más graves, diría yo, como lo son el feminicidio, ¿no? O sea, reconocer que hay asesinatos que son crímenes de odio contra las mujeres, así como contra
las personas no heterosexuales, ¿no? O las personas transexuales o transgénero. Entonces, esos crímenes de odio, ese reconocimiento de esos crímenes de odio, pues es lo que buscan ahora, entre otras muchas cosas, los movimientos feministas. Eh, Entender el género como un reglamento o norma es importante porque constituye una serie de reglamentos, de mandatos, no escritos muchos de ellos, pero otros sí han estado escritos, en donde nos dictan cómo comportarnos según nos definan como hombre o como mujer. Y entonces, como tú eres mujer, tienes que, eh, por ejemplo, embarazarte y parir. Si no lo haces, entonces no te consideran mujer y te empiezan a ver raro. ¿Qué es eso de ir a la universidad? No, ya cásate y ten hijos. ¿Para qué quieres estudiar? Y si es hombre, pues no es importante que tenga hijos joven. Está bien que vaya a la universidad y ya más grandecito que tenga una esposa y que tenga a sus hijos, ¿verdad? No está bien visto que sea homosexual, por ejemplo. Entonces, esos estereotipos eh, son mandatos de género, ¿no? Que obligan a las personas a comportarse de cierta manera con el pretexto de que son hombres o de que son mujeres. A eso se refiere la imposición de las normas o de los reglamentos de género. Hay que analizar cómo lo vivimos las personas y qué efectos tiene en nuestra salud mental, en nuestra vida, en nuestra convivencia, ¿no? Muchas veces hay derechos a los que no tenemos acceso por los mandatos de género. Un ejemplo de esto sería el matrimonio igualitario, que durante mucho tiempo no fue posible en este país. Eh, si tú querías casarte, solo te podías casar si eras hombre, con una mujer, y si eras mujer, con un hombre. Y hasta que esto se cuestionó y se dijo, bueno, ¿y por qué no se puede casar un hombre con otro hombre o una mujer con otra mujer? Llegar a modificar la ley y que esto sea posible fue producto de los movimientos feministas, de los movimientos LGBT, y que hoy es una realidad y que es un derecho al que pueden acceder todas las personas independientemente de su género. Y si se fijan, esto tiene que ver con lo que busca el feminismo de la igualdad. O sea, esta situación utópica donde todo sea posible en igualdad de oportunidades para todas las personas, ¿no? Eh, en la sociedad podemos ver en muchos ámbitos cómo el género tiene influencia. Tiene influencia porque es una construcción social, ¿no? Donde todo lo que hacemos en la sociedad y todo lo que somos como sociedad tiene que ver con el género, ¿no? Los bailes típicos. Hay cierta vestimenta para las mujeres, cierta vestimenta para los hombres y ciertos movimientos, ciertos pasos de baile que se permiten a los hombres y que se permiten a las mujeres, ¿no? El significado de esos bailables también casi siempre está relacionado con el cortejo de los hombres hacia las mujeres, ¿no? En las mujeres como un objeto sexual al que hay que estar persiguiendo y buscando y conquistando, ¿no? Eh, y como ese ejemplo hay muchos otros, ¿no? Eh, el género lo podemos ver en todos lados. En la religión, por ejemplo, ¿no? El hecho de que la mayoría de las religiones no permitan que haya ministras de culto mujeres es reflejo de la cultura patriarcal en la que vivimos, o que las mujeres eh, se justifique que estén subordinadas a los hombres por cuestiones religiosas, es común en prácticamente todas las religiones, ¿no? Eh,
se hace mucho la comparación de capacidades y de características que se atribuyen a los hombres y a las mujeres, donde siempre las características que se atribuyen a los hombres son superiores o más deseables que las que se atribuyen a las mujeres. Un hombre es fuerte, una mujer es emocional. El hombre es proveedor, la mujer es reproductora. ¿M? Entonces, el hombre está en lo público, la mujer tiene que estar en lo privado, guardada en su casa, atendiendo a los hijos, a los enfermos y a los demás. Todo eso son los roles de género, ¿no? Y lo podemos ver incluso en las profesiones. Hay profesiones que están masculinizadas o profesiones que están feminizadas. ¿Esto qué quiere decir? Que se ven como profesiones propias de hombres o propias de mujeres. Por ejemplo, la educación preescolar en nuestro país es muy raro que encuentres un hombre frente a un grupo de preescolar. Los pocos que llegan a graduarse de la licenciatura en educación preescolar no encuentran trabajo frente a grupo. Si lo llegan a tener, es muy poco el tiempo que les permiten estar frente a grupo e inmediatamente los promueven a rangos administrativos, a trabajo administrativo. Mientras que la mayoría de las docentes pues son mujeres, la gran mayoría o la totalidad de las mujeres en educación preescolar están frente a grupo. Entonces, ese es un ejemplo de una profesión feminizada y es un ejemplo de un rol de género. Las mujeres en el cuidado, en la educación de los niños. Un ejemplo de una profesión masculinizada sería la ingeniería o las ingenierías, ¿no? Donde son muy pocas las mujeres que estudian ingenierías y son más los hombres. Y de hecho hay mucha sorna, mucha burla en torno a las mujeres que estudian ingeniería. No las vamos a decir aquí, pero ustedes seguramente han escuchado eso, ¿no? ¿Qué hemos visto en México por cuestión de género? Pues que hay una historia de segregación, de control, de discriminación y de desigualdad por motivos de género. En primer lugar, como víctimas a las mujeres, porque ellas se les coloca como prácticamente la servidumbre de la familia. eh, eh, sin que se les remunere, sin que se les dé tiempo de descanso, de vacación. O sea, son prácticamente las sirvientas de toda la familia, las cuidadoras de todos los enfermos en la familia, ¿no? Y, eh, y los hombres, pues sí, con su trabajo remunerado fuera de casa, llegan a instalarse, a mandar y demás. Esto ha sido tradicionalmente, está cambiando en algunas familias hoy por hoy, pero no es la realidad de la mayoría de la población. Eh, ese destino de las mujeres como madres o cuidadoras es algo que es una tarea pendiente, tenemos que cambiarlo. Eh, es muy difícil que las mujeres dejen de pensarse como posibles madres, ¿no? Posibles personas que se embarazan, ¿no? Y es muy difícil que dejemos de mirar, por ejemplo, otra profesión feminizada, como la enfermería, ¿no? Que tiene que ver con la extensión del cuidado, ¿no? O sea, como que no pensamos a la enfermería como una profesión donde haya hombres, inmediatamente es las enfermeras. Y sí, hay mayor cantidad de mujeres enfermeras, pero también hay hombres enfermeros. Entonces, eh, esta es una tarea pendiente en nuestra sociedad, el desligar a las mujeres de la maternidad y el cuidado del hogar y de los hijos. O sea, que sea visto más como una posibilidad para las que quieran dedicarse a eso, pero no por un mandato social o por un estereotipo que las obligue a hacerlo. La diferencia sexual permanece incluso en los trabajos, incluso en la remuneración. Hoy por hoy no hemos tenido en la UNAM una mujer rectora, ¿no?
ahí hay un techo de cristal que no se ha roto. Sea, nada prohíbe que haya una mujer rectora, nada está escrito que lo prohíba, pero en los hechos no ha ocurrido, ¿no? Y así como ese ejemplo, hay muchos otros donde a las mujeres no se les ha dado cabida para puestos de poder, ¿no? Importantes. Eh, Pensemos en una mujer presidente de nuestro país, no la hemos tenido. Tal vez la lleguemos a tener en un corto plazo, pero hasta el momento no lo ha habido. Y eso tiene que ver con el patriarcado, que es la dominancia de los varones en este tipo de situaciones, sobre todo lo que tiene que ver con la vida pública, con el poder. Este problema se ha visto y se ha puesto en discusión esta problemática de la diferenciación de género, de la discriminación y maltrato y de las mujeres, al grado tal de que ha habido varias conferencias de la ONU en torno a dicho tema, ¿no? En México, en Copenhague, en Nairobi, en Beijing. Y pues se ha buscado llegar a consensos para identificar y eliminar los obstáculos para la incorporación de las mujeres al desarrollo de ellas mismas y de su país. Te recomiendo que revises estos documentos para que te des una idea de por dónde ha ido la discusión internacional. Hay países que no han firmado ninguno de estos documentos. Hay países que los han firmado todos y no han hecho nada, ¿no? Entonces, bueno, en algunos casos son letra muerta, en otros han impulsado algunos cambios al interior de los países. Por ejemplo, el hecho de que en México tengamos la ley para prevenir y eliminar la violencia eh, hacia las mujeres o por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. La existencia de mujeres no es porque haya sido iniciativa de un gobierno que hayamos tenido, es porque es obligado a través de este tipo de acuerdos que se han firmado y que muchas veces se han firmado pues más a fuerzas que por ganas, ¿no? Te dejo dos videos que te pueden servir para profundizar en este tema. Uno que tiene que ver con el liderazgo con perspectiva de género en las organizaciones de ONU Mujeres Chile y otro que tiene que ver con qué es eso de la perspectiva de género, donde lo explican mucho mejor de lo que yo lo he tratado de hacer. Y bueno, tienes aquí las referencias donde puedes consultar ya en profundidad mucho de lo que hemos mencionado hasta este momento. Me puedes contactar en mis redes sociales y por correo electrónico, desde luego. Espero que esta pequeña charla te haya servido para introducirte a los conceptos básicos de esta asignatura. Y pues bueno, nos vemos en la próxima. Que estés muy bien. Hasta luego.